Entonces la clase de hoy sería sobre el desarrollo de binomio de Newton. Este binomio de Newton, el desarrollo de binomio de Newton en general, hay que tener cuidado porque en la mayoría de los ejercicios, Newton no lleva acento, Newton, en la mayoría de los ejercicios no se hace el desarrollo, o sea, la expansión del binomio de Newton es lo que generalmente no se hace, sino lo que se tiene que buscar es trabajar, por ejemplo, con el término general o con algún dato especificando qué número de términos busco, el exponente, la cantidad de términos. Generalmente se buscan informaciones específicas para el cual no es necesario realizar el desarrollo completo debido a que el desarrollo suele ser bastante largo. Muchas veces ni siquiera es posible hacer si es que de repente el exponente es muy grande, porque lo que vamos a estar trabajando son potencias potencias de este estilo en donde A y B sería cualquier número real. A y B sería cualquier número real. En cambio, la N a nosotros solamente nos interesaría los enteros positivos. Solamente los enteros positivos, o sea, desde el 1, 2, también el 0. Cuando n vale 0, esto simplemente es un número elevado a la 0, es 1, no pasa nada. Entonces a partir del 1, a partir del 2, 3, pero en donde cobra importancia la teoría de binomio de Newton para n suficientemente grande, para n igual a 30, n igual a 60, n igual a 100. Ahí sí tendría sentido trabajar con binomio de Newton, porque si por ejemplo yo tengo n igual a 2, ese es un cuadrado de binomio, entonces no tengo el porqué de complicarme con fórmulas extrañas de binomio de Newton. Básicamente lo que hacemos en realidad es generalizar estas primeras potencias. En primer lugar, si yo por ejemplo tengo a más b elevado a la 0, esto cumple o sea, respeta la misma propiedad de todo número elevado a la 0 es 1. Luego, por ejemplo, si esto va aumentando a más b elevado a la 1, una primera potencia, esto sería a más b, luego el a más b elevado al cuadrado. Estos son acá es válido todo lo que sabemos, el cuadrado de binomio. Esto sería a más b por a más b, y entonces el resultado sería a cuadrado más dos veces ab más b cuadrado, y así sucesivamente todas las potencias como el cuadrado de binomio, el cubo del binomio, todo acá es válido. O sea, no estamos hablando de cosas nuevas, digamos. Lo que sí intentamos es generalizar, hacer una generalización de lo que es este desarrollo del binomio. Eso es lo que estamos buscando, encontrar un término que represente, por ejemplo, cualquier desarrollo. Por ejemplo, si esto yo sigo, por ejemplo, si tengo, no sé, a más b elevado a la 20, ¿sí? ¿Qué sería este acá su desarrollo? Si tengo elevado a la 30, ¿qué sería su desarrollo? Y eso justamente en estos números un poco más grandes lo que tiene sentido hablar de teoría de binomio de Newton, porque si estoy haciendo cuadrado hasta inclusive hasta exponente 4, exponente 5, yo puedo desarrollar nada más y encontrar todos los términos de la expansión. En cambio, si el exponente ya es muy grande, la expansión no da gusto hacer. Y eso es lo que estamos buscando ahora. Estamos buscando eh, la generalización, y la generalización en realidad justamente proviene de este señor Newton. De ahí proviene justamente el nombre, fue quien encontró o desarrolló un proceso para esto. ¿Sí? Y simplemente lo que hizo fue, cuando no existe algo en matemáticas, lo que se hace es se crea algún tipo de símbolo que se asocia a los números que están. O sea, en el momento que yo descubro algo que
tiene un cierto comportamiento o que respeta un cierto patrón, entonces le asigno algún símbolo. Y este símbolo es justamente lo que Newton le llamó los números combinatorios. Los números combinatorios. Y para los números combinatorios, para estos números combinatorios que utiliza una fórmula como esta, voy a poner con otra letra para no confundir con A y B. N y K, por ejemplo. Entonces esto define también lo que sería el factorial de un número. El factorial de un número. ¿Qué es el factorial de un número? Define de la siguiente manera. El factorial de un número n simboliza mediante... No puse. El factorial de un número n es un símbolo que designa una multiplicación sucesiva desde el número e ir descendiendo n-1, n-2 hasta multiplicaciones sucesivas hasta llegar a la unidad 3 por 2 por 1. Por ejemplo, si yo quiero hacer, por ejemplo, el factorial de 5, este sería simplemente el 5 y voy bajando hasta llegar al 1. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. O sea, este símbolo de signo de admiración en el número entonces significa una multiplicación sucesiva desde el número e ir descendiendo hasta el 1, o al revés. En algunos libros también van a encontrar una multiplicación sucesiva desde la unidad hasta el número. Y esto tiene muchas propiedades. Una de las principales propiedades es que, por ejemplo, si yo al número le aplico una vez la definición del factorial, de multiplico el 5 y a partir del 4, si vuelvo a agrupar mediante la propiedad asociativa, 4 por 3 por 2 por 1, esto es el factorial de 4. Por lo tanto, una de las principales propiedades es que si a un número del factorial yo le desarrollo, esto es igual al mismo número multiplicado al factorial del que le sigue. Y si, por ejemplo, multiplico 5 por 4, el que le quedaría sería el factorial de 3, o 5 por 4 por 3 y le queda el factorial de 2 y así sucesivamente. Otra propiedad importante es que el factorial de 1, multiplicar 1 desde 1 es 1, y por una cuestión de compatibilidad en la definición, también se acepta que el factorial de 0 es 1. Que el factorial de 0 es 1 tiene una pequeña demostración. No sé si alguna vez vieron esta parte de factorial, números combinatorios. Graciela y... ¿Quién? Giselle entró recién. En el colegio sí llegué a dar cosas. En el colegio, sí. Y en realidad esta fórmula del por qué 0 factorial es 1, generalmente en los libros más de colegio se pone generalmente como definición, pero en realidad no es tanto por una definición, sino que si yo le aplico al factorial de n, le aplico, por ejemplo, esto que recién dije de aplicarle el factorial al primer número y luego multiplicar por el factorial del que le sigue, entonces esto quedaría de la siguiente manera. Sería n por n menos 1 y ahí le cierro el factorial. Entonces, cualquier número que verifique esta expresión, eso tiene que ser válido en el factorial. Entonces, si yo, por ejemplo, hago n igual a 1, si yo hago n igual a 1 acá, entonces sería 1 factorial, n igual a 1, sería igual a 1 por 1 menos 1 factorial, ¿eh? Y esto me llevaría a que 1 factorial es 1 menos 1, o sea, 0 factorial. Que teniendo en cuenta esta definición, el 1 factorial y el 0 factorial coinciden, o sea, están representando el mismo número. Entonces, ¿a qué problema me lleva esto? Esto me lleva al problema de que si yo digo que el 0 factorial no existe y ese tiene que ser igual al 1, entonces el 1 factorial tampoco va a existir. Pero si el 1 factorial no existe,
el 2 factorial tiene que ser igual a 2 por 1 factorial aplicando esta propiedad. El 2 el 2 factorial sería igual a 2 por 2 menos 1, que es 1 factorial. Entonces, si el 0 factorial no existe, su igual 1 factorial tampoco va a existir. Y si el 1 factorial no existe, el 1 factorial está en la descomposición del 2 factorial y así sucesivamente. Entonces no existiría ningún factorial. Por lo tanto, para que no tengamos ninguna incompatibilidad en la fórmula, ninguna falla en la definición, entonces esto, como verifica esta propiedad del factorial, entonces se considera de que el 0 factorial es 1. ¿Y por qué es 1? Porque el 1 factorial es 1. Entonces el 1 y el 0, sus factoriales son iguales y es igual a 1. Y teniendo en cuenta esta idea de factorial, el número combinatorio, este número combinatorio, se define de la siguiente manera: el factorial del número dividido el factorial del denominador por la diferencia por el factorial de sus diferencias. ¿Y qué de bueno, qué de espectacular tiene esta expresión? Lo que pasa es que justamente lo que probó Newton fue que estos números, los coeficientes del desarrollo, respetan o verifican estas fórmulas que él le llama números combinatorios. Es más, en realidad lo que según la historia de la matemática, lo que hizo en realidad fue estos números, el comportamiento de estos números convirtió en lo que esto sería como su ley de formación. Si retornamos a lo que era la parte de sucesiones, progresiones aritméticas, progresiones geométricas, lo que hizo básicamente Newton fue detectar el comportamiento de estos números, de los coeficientes acá del desarrollo de binomio, y asoció a este número que llamó números combinatorios. Porque si recordamos esto un poquitito, o haciendo el desarrollo, esto si yo quiero hacer el desarrollo, esto tendría que ser AB al cuadrado por A más B, y esto reemplazaría por esto y luego ir haciendo la propiedad distributiva. Pero esto acá, para este conocemos todavía la fórmula, que es el cubo del primero más triple del cuadrado por el segundo más triple del primero por el cuadrado más el cubo. Y justamente este número 1, los coeficientes de este sería el 1, 2, 1. Y este sería el 1, 3, 3, 1. A estos números lo que le fue relacionando Newton estos números combinatorios. Porque si nosotros verificamos algunos, por ejemplo, quiero verificar para el cuadrado, este 1, ¿cómo tengo que tomar? Y lo que voy a tomar en cada caso sería el valor de n. El valor de n sería el exponente que estoy teniendo. Este es el exponente del binomio de Newton, ¿sí? Y k sería la posición que ocupa, pero empezando desde la posición 0. ¿Por qué empiezo desde la posición 0? Porque si se fijan acá, cuando es 0 su exponente, la cantidad de términos es 1. Cuando es 1 el exponente, la cantidad de términos de su desarrollo es 2. Cuando el exponente es 2, la cantidad es 3. Cuando es 3, la cantidad de términos en su desarrollo es 4. O sea, la cantidad de términos en el desarrollo va uno adelante del exponente. Entonces, ¿cómo esto arregló Newton? Empezando desde 0. Al primer término le asigna el valor de k en el número combinatorio 0, a este le asigna 1, a este le asigna 2 y a este le asigna 3. Entonces, el último término coincidiría con el que es el exponente. Entonces, si nosotros, y n es fijo, que sería el exponente. Entonces, si yo, por ejemplo, hago 3 sobre 0, 3 con 1, 3 con 2 y 3 con 3, o sea, hago este número combinatorio, hago desde 0 hasta que coincida con el exponente, del binomio de Newton, y verifico acá. Esto se puede ver fácilmente, de que
este que está acá, el primerito va a salir 1, esto va a salir 3, esto va a salir 3 y esto sale 1. Y esto pueden comprobar aplicando esto. Por ejemplo, si yo agarro este 3, 2, ¿cómo hago? Y lo que hago es 3, 2 y hago entonces, esto tiene que ser igual a 3 factorial sobre 2 factorial sobre 3 menos 2 factorial. Pero esto es 3 factorial sobre 2 factorial, que es 2, y 3 menos 1, que es 1 factorial. Y entonces si yo quiero simplificar esto, simplemente lo que voy a hacer es voy a aplicarle la definición 3, 2, 1 y abajo tengo 2 por 1. O sea, esto se va y arriba me queda 3 por 1 dividido 1, que es 3. Y efectivamente 3 sobre 2, esto tiene que ser 3. 3 sobre 1, la misma cosa va a salir también 3. 3 sobre 0 va a salir también 1. Es más, una propiedad interesante de esto es que si acá el valor de la k es 0, este es su resultado, cualquiera sea n, siempre es 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si hago el número combinatorio n sobre 0, este siempre su resultado es 1 sin importar el valor de n. Y todo esto se puede comprobar. Por ejemplo, si yo quiero comprobar de que n sobre 0 es 1, simplemente lo que hago es le aplico el factorial. O sea, n factorial dividido 0 factorial y n menos 0 factorial. La resta entre ellos. Pero n factorial copio igual y 0 factorial es 1 y n menos 0 es n factorial. Se simplifica n factorial con n factorial y esto es 1. Entonces, cualquiera sea el valor de n, si el valor de k acá en el denominador es 0, su resultado entonces siempre es 1. Por lo tanto, el primer coeficiente de cualquier desarrollo del binomio de Newton siempre va a ser 1. Es por esa razón de que acá siempre el primer término es 1 y luego va aumentando acá adentro y el último también es 1, porque también otra propiedad interesante de esto es que si coincide n con k en la fórmula, ocurre exactamente similar a esto, sería n sobre n factorial sobre el denominador, que también es n factorial, y n, la diferencia entre ellos, n menos n, que es 0. Entonces arriba tengo n factorial sobre n factorial y n menos n es 0 factorial. N factorial se va con n factorial y 0 factorial es 1. O sea, es 1 sobre 1, que es 1. Por lo tanto, las propiedades de este número combinatorio es que si en el denominador tengo un 0, el valor de k es 0, o coinciden, entonces su resultado siempre es 1, y eso garantiza de que en cualquier desarrollo de binomio de Newton, el primer término y el último término siempre tienen coeficiente 1, excepto los valores de a y b, que podrían ser también números, ¿no? O sea, los coeficientes numéricos del desarrollo, el número combinatorio, lo que es 1, y multiplicado a cualquier cosa que sea esto, que esto bien podrían ser también números, pueden ser incógnitas, pueden ser lo que queramos. Entonces, por otro lado, lo que tenemos entonces es cómo yo relaciono, fíjense acá entonces cuando es 3, entonces sería 3 sobre 0, 3 sobre 1, 3 sobre 2. ¿Qué pasaría entonces con números más grandes? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo ahora con 4, con 5, con 6? Y simplemente lo que ocurre es... espera, ¿qué hice acá? Este tiene que ser acá. Sí, ahí está. Si yo, por ejemplo, ahora tengo... y una cosa se me pasó. Y si se fijan en el desarrollo, en el cuadrado, por ejemplo, el primer término, el primer sumando, que es a, empieza con la máxima potencia, luego baja a 1, 0, desaparece. Y el segundo, que es b, no aparece, o sea, está elevado a la 0, elevado a la 1, elevado al cuadrado. O sea, tipo se cruzan así sus exponentes. La a está en forma descendente y la b está en forma ascendente. Lo mismo ocurre con el cubo.
La A está en forma descendente, a cubo, a cuadrado, a la 0. Y la B sería como empezar B a la 0, B a la 1, B al cuadrado y B al cubo. No se cruzan los exponentes y los coeficientes están asociados a este número combinatorio. Entonces, si yo miro este comportamiento, entonces podría sugerir de que, por ejemplo, si tengo a más b elevado a la cuarta, ¿m? Estos sus coeficientes tendrían que ser 4, 0, 4, 1, no es fracción, se lee como fracción sobre 4 sobre 0, 4 sobre 1, 4 sobre 2, pero no es fracción. Se tiene que tener cuidado. 4 sobre 2, 4 sobre 3 y 4 sobre 4. Esto tendría que ser el desarrollo y los términos. Simplemente el primero va a empezar con la máxima potencia de A, que va a ser cuarta, y luego esto va a ir bajando hasta llegar a 0, y esto sería como acá multiplicado por B a la 0. Acá sería como multiplicar B a la 0. Y la B entonces va a ir creciendo, la A decrece y la B crece. Entonces el segundo término, esto sería A al cubo por B, esto sería A al cuadrado por B al cuadrado, esto sería A elevado a la 1 por B al cubo, y este último sería como si fuera A elevado a la 0 y B alcanza la máxima potencia. Entonces ¿y qué son estos numeritos? Y estos numeritos se pueden calcular mediante esta fórmula de número combinatorio. Cada uno voy calculando con este número combinatorio o, o utilizando otra herramienta que está también en el material de lectura, que se llama el triángulo de Pascal. ¿Qué es el triángulo de Pascal? Pascal es posterior a Newton. No tan posterior, pero el descubrimiento de él lo que vio fue que en este desarrollo, esto que Newton le llama número combinatorio, él sugiere que es muy complicado y él ve otro comportamiento. Lo que él ve es que cuando es a la 0, cuando es a más b elevado a la 0, esto es 1. Cuando es a más b elevado a la 1, sus coeficientes son 1, 1. Cuando es a más b elevado al cuadrado, sus coeficientes son 1, 2, 1. Cuando es a más b elevado al cubo, sus coeficientes son 1, 3, 3, 1. Y lo que él vio fue que como los laterales sería tipo los lados de un triángulo que se forma con estos números, siempre son todos 1, y los demás sería la suma de dos números consecutivos, de dos de ellos consecutivos. Por ejemplo, 1 más 1 acá es 2. Empieza con el 1 y luego 1 más 2, 3, 2 más 1, 3, y el 1 sigue. Por lo tanto, estos numeritos que están acá, que corresponde a más b elevado a la cuarta, tendría que salir 1, 1 más 3, 4, 3 más 3, 6, 3 más 1, 4 y 1. Y así uno podría ir con suficiente tiempo y suficiente paciencia. Esto yo podría llevar a cualquier número. Si yo, por ejemplo, quiero la desventaja de esto es que si tengo, por ejemplo, potencias grandes, yo tendría que ir calculando secuencialmente uno a uno hasta llegar a esa potencia grande, y esto lleva tiempo. En cambio, este número combinatorio no hace falta ir en forma consecutiva, sino simplemente yo tengo que conocer el exponente y el número de término que estoy buscando, el valor de la K que estaría acá debajo, ¿no? Entonces, este es mucho más eficiente en el sentido de que puedo encontrar cualquier término de cualquier potencia sin la necesidad de esto de ir haciendo uno a uno. Esto, por ejemplo, si yo quiero llevar a más b elevado a la 15, entonces y quiero utilizar el triángulo de Pascal, entonces tendría que ir realizando todo en forma consecutiva hasta llegar al 15. O sea, al sumar acá 1 más 4, 5, 10,
10, 5, 1. Esto me llevaría a la quinta, después a la sexta, hasta llegar al exponente que deseo. Entonces, este es mucho más fácil, digamos, mucho más práctico, pero tiene su desventaja de que es muy trabajoso si la potencia es grande. Cosa que en esto no es ningún desafío, porque simplemente lo que yo voy a, por ejemplo, si yo quiero a más b elevado a la 15, simplemente lo que yo elijo es n igual a 15 y quiero saber, por ejemplo, si empieza desde el 0, quiero saber, por ejemplo, si el 0 es la primera posición, el término 1 para k igual a 1 sería el término 2, para k igual a 2 sería el término 3 y así sucesivamente. Entonces yo puedo obtener tanto el valor de n y el valor de la k, y con el valor de n y el valor de k específicamente ya puedo encontrar el coeficiente de un término en específico, y justamente eso es la forma en que se trabaja. Entonces, para eso necesitaríamos descifrar qué hace en realidad esto. Y esto en realidad lo que deduce es lo que se llama el término general. ¿Qué es el término general? Y el término general, o término genérico, o enésimo término, o késimo término, dependiendo del libro que utilicen, lo que hace es justamente encuentra una generalización de esta fórmula a más b elevado a la n, y mirando todos estos comportamientos, entonces esto tendría que ser desde n sobre 0, n sobre 1, n sobre 2, hasta que coincida n sobre n. Entonces, esto que está acá, entonces el primer coeficiente tendría que ser n sobre 0. ¿Y qué va a ser su potencia? Y la potencia es siempre empezando con la máxima potencia de A y empieza con el b a la 0 y luego tipo se van cruzando. Mientras la A va descendiendo, la B va de forma ascendente. Entonces, esto entonces tendría que ser de esta manera: a a la n, y acá tengo b a la 0 que no hace falta escribir. Esto entonces tendría que ser n sobre 1 por a elevado a la n menos 1 y aparece b, más n sobre 2 por a elevado a la n menos 2 y b sube al cuadrado, y así sucesivamente. Y los últimos dos términos, si nos fijamos en estos anteriores, los últimos dos términos el último sería la máxima potencia de b a la n, y el otro sería el anterior de b a la n menos 1, y en ese b a la n menos 1 la a estaría elevado a la 1. Por lo tanto, los últimos dos sería n sobre n menos 1, porque el último va a ser n sobre n. Acá entonces sería el anterior a n menos 1. Y acá tendría a elevado a la 1, b a la n menos 1. Más, voy a traer un poco más ya me queda poco espacio. Más el último, entonces sería n sobre n, y esto sería a elevado a la 0, que ya no hace falta colocar, y llegaría hasta la máxima potencia, que es b a la n. Este es menos 1. Ahí. Entonces, este sería el desarrollo proporcionado por Newton, y lo que buscamos con este n sobre k factorial, es lo que se llama un término genérico o el término general. Un término general. Entonces, ¿cómo deduzco este término general? Y mirando el comportamiento de cada uno de los términos. Cada uno de los términos estaría conformado por un número combinatorio, por una potencia de A, por una potencia de B. ¿Por qué? Porque acá sería como B elevado a la 0 y acá sería como A elevado a la 0. Entonces, cada uno de los términos sería, si yo por ejemplo digo un término K, digamos, por acá voy a un término K, voy a dejar un ratito acá el número de términos. ¿Por qué? Porque lo que quiero deducir es cómo se comporta estos números. Este que está acá, este sería como el primer término, el T1. Este sería como el T2. Este sería como el T3, y los últimos términos, como la cantidad de términos siempre es uno más que el exponente, porque cuando es al cubo tengo 4 términos.
Cuando es a la cuarta tengo 5 términos, entonces uno antes de que termine, esto ya sería el término n. Si n es 20, el último ya sería el término 20, por lo tanto, el número de términos sería uno más que el valor que estoy teniendo acá en la k. Cuando k, si yo por ejemplo voy a fijar en el número combinatorio, voy a fijar el denominador acá k. Cuando k vale 0, este vale 1. Cuando k vale 1, este vale 2. Cuando k vale 2, este ya vale 3. Cuando k vale n-1, este sería como el n-1 más 1, que es n. Y cuando k vale n más 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero por acá, si yo quiero elegir por acá un término k, que voy a llamarle término genérico, este valor de k estaría uno adelantado al valor de este k que elijo en el número combinatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que si voy a fijar acá, si acá voy a fijar n sobre k, porque n es fijo en todos los numeradores, fíjense, en todos los numeradores n es fijo, y si voy a decir que acá el denominador va a ir variando el valor de k desde 0, 1, 2 hasta n, entonces el número de término acá va 1 más. Cuando acá 0, acá es 1. Por lo tanto, este número combinatorio n sobre k en realidad me va a dar un término adelantado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando k elijo, por ejemplo, igual a 1, ya me va a dar el término 2. Si k elijo 5, me va a dar ya el número de término 6. El valor de la k que tengo acá sería como está atrasado 1 en relación al número de términos debido a que empieza con el 0. Y en la cantidad de términos no puedo decir término 0 no existe. El primer término, el 1 es el primer término, por lo tanto, acá hay una diferencia de una unidad entre ellos. Y luego, una vez que defina acá los números combinatorios, decidir, por ejemplo, qué exponente tiene A y B, ya es muy sencillo, porque si me fijo acá, el valor de la A va desde el n, n-1, n-2, hasta llegar a desaparecer el 0. Y eso yo puedo relacionar directamente con estos números. Cuando n acá vale n y acá es 0, n menos 0 es n. n menos 1, n menos 1. n menos 2, n menos 2. Por lo tanto, el exponente de la A simplemente es la diferencia acá entre ellos, n menos k, y el valor el exponente de la b es mucho más fácil de detectar porque acá, por ejemplo, si b no aparece, es porque está elevado a la 0. Acá b aparece una vez, o sea, está elevado a la 1, b está elevado al cuadrado, b está elevado a la n-1 y b está elevado a la n. O sea, b siempre mantiene como exponente el denominador, el que está abajo, y el que está abajo es k. Por lo tanto, esto sería entonces b elevado a la k. Y esta fórmula me va a poder calcular cualquier término del desarrollo del binomio de Newton solamente conociendo el exponente, el exponente al que está sujeto el desarrollo del binomio y el valor de la k, que sería el denominador acá del número combinatorio, y eso me lleva siempre un término atrasado. O sea, cuando k vale 10, por ejemplo, 10 más 1, voy a tener el término 11 ya. Esto en realidad, dependiendo de otra bibliografía, si eligen otra bibliografía, esto podrían encontrar de la siguiente manera. Podrían encontrar que al número de término le llama TK. K le llama al número de término. Entonces, lo que ocurre con esta fórmula entonces es, tipo, se mueve uno todo atrasado. Si yo ahora voy a fijar el número de término como K, en lugar de K más 1, entonces estoy escribiendo K. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo básicamente es, estoy sustituyendo, en vez de K, estoy escribiendo K menos 1. ¿Por qué? Porque acá tenía K más 1 y bajar acá sería restarle 1.
¿Y por qué? Porque si yo me fijo acá, si en vez de K estoy escribiendo K menos uno, T, T, y en vez de K escribo K menos uno acá, más uno se va a menos uno con más uno y me queda justamente T sub K. Entonces, si en algún libro encuentran que empieza con TK y no con T sub K más uno, entonces eso afecta acá en la fórmula un poquitito y simplemente lo que se hace es en todo donde tengo K, reemplazo por K menos uno. ¿Qué quiere decir esto? Que la fórmula va a variar de la siguiente manera. Va a ser N sobre K menos N sobre K menos uno dividido A elevado a la N menos K menos uno por V elevado a la K menos uno. Y acá ajustando un poquitito, este negativo lo que hace es le cambia de signo, menos, menos por más menos y menos por menos más. O sea, en algunos libros podrían encontrar el término general de la siguiente manera: n sobre k menos uno dividido a elevado a la n menos k más uno, por este negativo que le cambia acá de signo, menos por menos más, menos por más menos y menos por menos más, y este sería b elevado a la k menos uno. Usar usar esta fórmula como término general o usar esta fórmula como término general es exactamente lo mismo, solamente lo que yo no recomiendo es utilizar ambos, porque ahí les va a crear una confusión terrible. Es elegir uno, elegir este o elegir este y adoptar ese como suyo y serle fiel. Entonces, si yo un ejercicio hago con este y otro ejercicio hago con este, les va a crear una confusión terrible. ¿Qué ventaja cada uno tiene? No sé. Depende de los gustos. Acá, por ejemplo, utilizando esta fórmula, la elección de K, yo tengo que elegir uno antes. Si quiero el término 8, tengo que elegir el valor de K igual a 7. Si yo quiero el término 25, tengo que elegir K igual a 24. En cambio, esta fórmula me da exactamente el número de términos que estoy buscando. O sea, si quiero el término 26, voy a usar K igual a 26. Exactamente. Esa sería la diferencia entre ellos. No sé si esa parte se entiende bien o Yaciela y Giselle pues les creo una confusión terrible. Están desesperadas o nada No, profe, está desesperadas. bien. Se entiende bien, ¿verdad? Lo que yo les recomiendo es no mezclar, porque al mezclar esta fórmula se les va a crear una confusión. ¿Mm? Porque si yo estoy usando esta fórmula, yo ya sé, yo ya tengo en mi cabeza que el valor que tengo voy a tener siempre, el valor de K siempre me va a dar uno anterior. En cambio, si tengo esta fórmula en mi cabeza, yo ya sé que el valor de K es el término que estoy buscando. En general yo uso este, pero es simplemente por comodidad, no porque sea mejor que otro, porque simplemente a mí ese es el que más me gusta, por eso no. Ahora, esta fórmula del término general lo que me permite es resolver los ejercicios sin la necesidad de desarrollar el binomio de Newton, sino simplemente identificando datos. Por ejemplo, si los ejercicios típicos son calcular el término medio, calcular el término independiente, calcular un cierto exponente en el desarrollo, esos son los ejercicios típicos y esto lo que me permite es encontrar directamente el término que estoy buscando sin la necesidad de hacer el desarrollo, sin la necesidad de hacer la expansión del binomio de Newton. Por ejemplo, si esta parte, el libro de matemática fundamental de Bongiorno es bastante interesante para resolver los ejercicios. Tiene muchos ejercicios buenos y a la vez también no son muy elementales ni tampoco son muy complejos. El libro
de matemática fundamental de Buongiorno utiliza esta primera fórmula que deducimos. Esta primera fórmula. Este utiliza el libro de matemática fundamental de Buongiorno. Y una pequeña aclaración. Nosotros estamos viendo este a más b elevado a la n, que es el n sobre 0 a elevado a la n más n sobre 1 por a elevado a la n menos 1 por b, más a elevado a la 1 tiene que ser, porque esto va a ir bajando, a elevado a la 1, me olvidé ya de mi número combinatorio. El siguiente, el penúltimo número combinatorio sería n sobre n menos 1 por a elevado a la 1, b elevado a la n menos 1, y el último sería el n sobre n, y a ya desapareció porque ya tiene exponente 0, y b subiría a elevado a la n. Esto nosotros estamos definiendo todo para para adición. Esto también se puede aplicar sin problema para la resta, simplemente utilizando esta definición la definición de sustracción. Si recordamos un poquitito la definición de sustracción dije y puse adición. Si recordamos un poquitito la definición de sustracción, una sustracción no es más que sumar el número a con el opuesto de b. Esta sería la definición de sustracción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si es que yo, por ejemplo, quiero aplicarle esto a una resta? Y si yo quiero aplicarle esto a una resta, no afecta en nada a mi número combinatorio ni a los coeficientes, sino le afecta más bien a cada uno de estos factores que le corresponden a b. Cada término en donde aparece b. Entonces, si yo le aplico esto, por ejemplo, le aplico esta definición, esto sería a más el negativo de b, y todo esto elevado a la n, y a esto le aplico este desarrollo, y si se fija, si hacen, se van a dar cuenta de que este negativo b entonces solamente lleva cada uno de estos factores de b, y el negativo va a permanecer en cada potencia en donde b tiene un exponente impar, y va a ser positivo en cada desarrollo en donde b tenga exponente par. Esa sería la técnica de cuando tengo negativo. Entonces el negativo no afecta en nada a la fórmula ni al número combinatorio, sino solamente le afecta a la b. Y la misma cosa también a este término general. Si yo tengo negativo acá en lugar de positivo, lo único que va a pasar es que acá este valor de b va a estar entre paréntesis, y en vez de b va a ser menos b. Entonces en la fórmula voy a utilizar la misma fórmula, pero cambiando b por su opuesto, por el opuesto, por menos b. Entonces este es válido tanto para la adición, para la sustracción. Si en algunos casos acá a es el que tiene negativo, entonces simplemente acá en donde está a le cambio a por menos a. O sea, dicho de otra manera, cualquiera de estos, si son números negativos, entonces esos números negativos se le encierran en un paréntesis y se conserva en la fórmula en donde están esos elementos, tanto a como b. Y no afecta en nada en nuestro desarrollo. Obviamente que si tengo ahí un número negativo, tengo que prestar mucho más atención, porque lo que generalmente ocurre es que coloco bien el negativo, y después en el siguiente paso ya me olvidé que puse el negativo, y ese error se lleva hasta el final, y el resultado no es correcto. Todos los pasos, todo el proceso está todito bien, pero llego a un resultado incorrecto porque se me escapó, se me perdió un signo que contenía ahí uno de los términos. Entonces en eso es lo que hay que tener un poquitito de cuidado. Ahora, para cerrar esto, quisiera hacer un pequeño ejemplo
un pequeño ejemplo, teniendo algo sencillito. Por ejemplo, si tengo, no sé, 2x más 3 elevado a la 21. ¿Mm? Este, este desarrollo. Inclusive, voy a poner un poquitito más. Voy a poner un poquitito más complejo. 2x sobre 3 sobre x. Elevado a la 21. Y quiero averiguar, por ejemplo, si esto tiene un término independiente. Si tiene un término independiente, si tiene, por ejemplo, un término central. ¿Qué es un término central? Término central puede ser un término central o dos términos centrales dependiendo de la cantidad de términos que hay. Acá, por ejemplo, si mi n es 21, la cantidad de términos es n más 1, o sea, tengo entonces 22 términos y ese 22, una cantidad par. Entonces sería como término 1, término 2, término 3, ta. Esto sigue hasta término 21, término 22. Como hay una cantidad par de elementos acá, una cantidad par de términos, y si yo quiero ver lo que está en el centro, divido entre 2 la cantidad de términos y por acá va a estar el término 11, porque 22 dividido 2 es 11. ¿Eh? Pero acá me va a quedar, entonces este sería el término 11, término 12. Pero exactamente me va a quedar 11 elementos en esta primera parte y 11 elementos en esta segunda parte. Cuando ocurre esto, entonces se toman los dos términos como centrales. Entonces, en este caso, cuando n es impar, la cantidad de términos es par y hay dos términos centrales. Pero si, por ejemplo, esto es para n igual a 21. Si n, por ejemplo, fuese 20, entonces esto va a ser término 1, término 2, término 3, término 19, término 20 y término 21. Una cosa así va a ser. Si yo quiero dividir 21, la cantidad total de términos, 21 no es un número par, entonces no puedo dividir exactamente. Entonces lo que voy a ver si n divido entre 2, entonces me va a quedar 10. 10. 20 dividido 2 es 10. Entonces si yo separo 10 elementos acá, o sea, hasta el término 10, ¿m? Después tengo el término 11 y después desde acá ya tengo 10 elementos. ¿M? Pero desde el término 11, 12, 13, la misma cosa puedo hacer. Si puedo agrupar, por ejemplo, acá también 10 elementos de este lado, digamos, 10 elementos de este lado, entonces acá sería exactamente desde término 12, ¿m? Desde término 12 hasta término 21, entonces, ¿está bien? Pues eso, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tengo 10 elementos también. Acá tengo 10 términos y acá tengo 10 términos. Entonces, pude separar 10 términos antes y 10 términos después y exactamente un valor queda en el medio y a este se le llama término central. Entonces, cuando n es par, la cantidad de términos es impar y entonces tengo un solo término central. Pero cuando n es impar, la cantidad de términos es par y entonces los dos términos que ocupa el medio son términos centrales. En este caso voy a tener dos términos centrales. Términos centrales. ¿Y cuáles son? Son aquellos en donde si elijo, por ejemplo, el t sub k igual a n sobre k menos 1 por a elevado a la n menos k más 1 por b elevado a la k menos 1. Si utilizo esta fórmula que el número de términos coincide exactamente con el valor de k, entonces los términos centrales serían aquellas en donde k vale 11 y k vale 12. 11 y 12 específicamente. Si de repente usted
se acostumbraron a usar con la otra fórmula, con la fórmula del t sub k más 1, que es n sobre k por a elevado a la n menos k por b elevado a la k. Entonces simplemente lo que tengo que inspeccionar acá, para que me salga 11, entonces yo quiero que me salga 11, entonces voy a utilizar k igual a 10, porque 10 más 1 me va a dar igual a 11. Entonces va a ser k igual a 10, y para que me salga 12, para que esto me salga 12, entonces 11 más 1 me va a dar 12, por lo tanto k tiene que ser 11. Fíjense, varía en 1. Si voy a utilizar esta fórmula, los términos centrales van a ser para k igual a 11 y para k igual a 12. Específicamente, esta fórmula ya se relaciona con el número de términos. En cambio, si voy a utilizar esta fórmula sería como que me da el término adelantado. Tomo un valor de k y me da a partir de ese valor de k el término que le sigue. K igual a 10 es 11. K igual a 11 es el término 12. Cualquiera de los dos se puede usar sin problema. En cambio, calcular el término independiente es un poco más complejo, porque lo que tengo que ver es si en el desarrollo del binomio de Newton, esto en algún momento se elimina. Si esto se elimina. Entonces, voy a borrar un poquito esto. El paso 1 siempre en cualquier ejercicio que contenga binomio de Newton y más con la potencia grande es escribir el término genérico. Escribir el término genérico y, repito, por simple gusto, yo utilizo esta fórmula. Si usted usa la otra fórmula, tiene que salir exactamente lo mismo. Tendría que salir exactamente lo mismo si ustedes utilizan esta fórmula. Si yo ahora reemplazo todos los datos que tengo, este que está acá, este sería como el valor de la A, este sería como el valor de la B, y esto que tengo acá sería el valor de la N. Entonces, sería el término K más menos 1, perdón, este es el término K exactamente. El término K exactamente sería N sobre K menos 1, n menos k más 1, k menos 1. T sub k menos 1, no, ningún libro usa eso. No existe. Entonces, acá sería n que es 21, voy a reemplazar por su igual, 21 sobre k, porque k es lo que voy a investigar, sobre k menos 1 mejor dicho, 21 sobre k menos 1, mi valor de k acá es la incógnita. ¿Existe algún valor de k de modo que contenga término independiente? Eso es lo que estamos investigando. Entonces, el valor de la a sería 2x, y esto elevado a la 21 menos k más 1, y por b, que es 3 sobre x elevado a la k menos 1. Y esto hay que reescribir un poquitito. Esto se reescribe utilizando las propiedades de la potencia. Las propiedades de la potencia me dice que entonces que t sub k es 21 sobre k menos 1, y acá esto, por ejemplo, los términos semejantes son 21 más 1, o sea 22 menos k, y este 22 menos k le corresponde a cada uno de estos factores. Ahí utilizando esta propiedad de que si a b a la n tengo una potencia indicada, esto es la potencia de cada uno, que el exponente es distributivo respecto a la multiplicación y respecto a la división. Entonces esto quedaría entonces 2 elevado a la 22 menos k por x elevado a la 22 menos k, y acá en la división la misma cosa, el exponente también se puede distribuir, 3 elevado a la k menos 1 sobre x elevado a la k menos 1. Y mi objetivo es unificar estos términos en x. Esto es lo que mi objetivo, y acá estoy teniendo entonces todos los demás corresponderían entonces a coeficientes numéricos. 21 sobre k menos 1, ya, mi pincel está bloqueando, escribe cualquier raya. 21 sobre k menos 1, cuando yo conozca el valor de k, esto va a ser un número.
¿eh? Y los coeficientes numéricos sería para un valor de k, 2 elevado a la 22 menos k también va a ser solo un número. Y 3 elevado a la k menos 1, esto van a ser números. Esto entonces son los coeficientes numéricos. Y la parte literal, acá estoy teniendo potencia de la misma base x, y en división, porque esto tengo acá en el numerador y esto tengo en el denominador, en división de potencia de igual base, los exponentes se restan. O sea, estoy teniendo 22 menos k menos k menos 1. Los exponentes se restan. Y esto inclusive puedo reescribir mejor esto, pero ya no voy a reescribir más. Así no me ya voy a usar. ¿Y qué significa que existe un término independiente o un término independiente de x? Quiere decir que el término independiente de x solamente tiene que ser estos números y tiene que desaparecer la x. El término independiente de x tiene que desaparecer la x. ¿Y cómo hago que desaparezca la x? Haciendo que su exponente valga 0. O sea, tengo que averiguar si existe valor de k de modo a 22 menos k menos, esto voy a distribuir, menos k más 1, menos k más 1, si existe algún valor de k de modo a que esto dé igual a 0. Y voy a averiguar. 22 más 1 es 23 y menos k es menos 2k. Signos iguales se suman y mantienen el mismo signo. Esto se puede hacer igual a 0 y tener en cuenta que es k. K es el número de término. O sea, k es los valores de los términos. Este valor de k puede ser término 1, término 2, término 3, término 4, hasta término, en este caso, la cantidad de términos es 1 más, o sea, hasta 22. Esto tiene que ser la cantidad, una cantidad de términos no se puede determinar mediante una fracción o mediante un número negativo o mediante un radical. Esto tiene que ser enteros positivos, y aparte de ser enteros positivos solamente puede valer desde 1 hasta 1 más que el exponente, hasta n más 1, porque n más 1 es la cantidad de términos. Entonces, ¿existe algún valor desde 1 hasta 22 de modo que esto me dé 0? Y si yo quiero despejar esto que resta, acá voy a pasar a como positivo, y esto tiene que ser igual a 23, por lo tanto, el 2 que está multiplicando voy a dividir ambos entre 2, y esto entonces me queda 23 sobre 2. Pero 23 sobre 2 es 11,5 me parece. Lo que sí, esto no es un entero positivo. Esto no pertenece al conjunto de los números enteros positivos, por lo tanto, no existe ningún valor de k que sean estos, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 22, que de modo a que esta x sea 0, y que el término sea independiente de x. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los términos tienen x o en el numerador o en el denominador, en cualquiera de las dos partes, pero un término que no contenga x no existe. Entonces acá no existe término independiente. Y de esta manera se trabaja, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿existe un término que sea par? ¿Existe el x a la cuarta en el desarrollo? Entonces yo igualo esto x a la cuarta y verifico si es que existe. Existe exponentes negativos y cosas así. Entonces, dependiendo de qué sea la pregunta, yo voy jugando con el término general. Este término general es lo que tiene que manejar bien, porque a partir de acá yo puedo deducir cualquier número de términos, el comportamiento del desarrollo, si el desarrollo tiene fracciones, si no tiene fracciones, todo eso yo puedo deducir a partir de este término general. No sé si hasta ese punto tienen alguna pregunta, algo que quieran aclarar, Giselle y Graciela, las presentes. Profe, ¿Sí? ahí en 23 sobre 2 sale 11,5. Sí, Sale decimal. así mismo es. ¿Y ese porque salió en decimal, lo malo que no existe el término independiente? Así mismo, sí. Para que esto exista,
Para que acá yo pueda decir que existe valor, tiene que ser uno de estos valores posibles de K. K no es arbitrario, K solamente puede valer desde 1, 2, 3, hasta uno más que el exponente, o sea, hasta 22, utilizando esta fórmula. Si nosotros utilizamos esta fórmula, a ver, ¿dónde está? Si nosotros utilizamos esta fórmula para que acá me dé K igual, para que me dé el primer término, entonces K tiene que valer 0. Y si K vale 0, entonces después puede valer 1, 2, 3, hasta el valor de n. Hasta el valor de n. En cambio, para este, como empieza luego desde 1 y el número de la cantidad de términos es 1 más que el exponente, entonces los valores posibles de K es 1, 2, 3, hasta n más 1, y esto siempre tiene que ser enteros, enteros positivos, enteros positivos. Esto también tiene que ser enteros positivos, o sea, no puede salir, o sea, puede salir, pero si sale fraccionario, número negativo, radicales, la conclusión entonces es que ese término no existe, como en este caso. Salió un número fraccionario que no se puede simplificar, entonces concluimos que el término buscado no existe. ¿Está bien? Sí, está bien, profe. No sé si hay algo más que deseen preguntar. De repente algo del ejercicio que no haya quedado claro, porque ya entregaron el ejercicio, ¿no? Yo todavía no, profe. Eh, y el periodo normal creo que hasta hoy, después 3 días más. Entonces si hay, no sé si Sí, ya hay... hasta hoy, pero mañana ya posiblemente voy a entregar este porque estoy todavía con la aritmética. Ah, no hay problema. Mm. Y cualquier cosa si es Gracias, profe. que, cualquier cosa si es que se encuentran algo que no puedan resolver o se les queda duda, entonces ahí mismo tiran al foro de consulta y miramos. ¿Está bien? Espero que les haya aclarado un poquitito más estas cuestiones. Sí, profe, está Y bien. les animo a intentar resolver con esto, con esta técnica, con esta fórmula de términos general, toditos los ejercicios se pueden hacer. Creo que uno de ellos pide expansión. La expansión sería aplicar la expansión sería aplicar esto. Pero si pide, el ejercicio pide expansión, la n no va a ser grande. La n va a ser 4, 5, 6, máximo así 7 si es que quiero esforzarles un poquitito. Pero si es que la n es grande, n30, n40, y la expansión ya no tiene sentido hacer. Sino hay que ensayarse el término general. Con esto es lo que hay que practicar bien. ¿Está bien? Sí, está bien. Entonces, si no hay duda, podemos dejar hasta ahí. Dale, profe. Dale. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.